hogares, los ambientes, pero hay que hacerlo de una forma adecuada y por supuesto no generar peligro. Conocemos casos muy estremecedores como lo que pasó en Buenos Aires esta semana, donde fallecieron 5 personas. El otro día perdió la vida una adolescente en el departamento de Diamante. También lamentablemente son casos recurrentes y justamente nosotros queremos llevar información y buenas maneras de cuidado a la hora de calefaccionar nuestra casa, nuestro dormitorio, el quincho, lo que sea. Está con nosotros en el estudio de la radio Danilo Fabro, que es de Servihouse, es gasista matriculado. Danilo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Rodrigo. Buen día, Nicole. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. La primera pregunta, arrancar por la base. Los calefactores, intuyo que el que tiene calefacción y calefactor en la casa ya fue prendido, ya fueron encendidos por el frío intenso de estos días. ¿Estamos a tiempo todavía de un control o ya es tarde? Sí, vos sabés que generalmente la gente se acuerda precisamente cuando viene el frío del tema de... Hay muy poca gente que tiene conducta de llamarte en el tiempo correspondiente para hacer la revisión y limpieza, si corresponde, del calefactor, de los aparatos de calefacción, que es en la temporada o los meses, lo mejor, lo ideal es marzo, abril. Claro. ¿Qué pasa normalmente? Te llaman en junio, julio, cuando el frío ya está. La gente llama, pero vas y te encontrás con los artefactos prendidos, están a full, no se pueden tocar, no se pueden desarmar. Y bueno, queda para una próxima visita, para cuando el frío afloje, el frío no afloja, y ¿qué pasa? Se deja para el próximo año. Claro. Y el próximo año de nuevo nos encontramos con el artefacto sin revisar. Eso es lo que pasa muy a menudo en la mayoría de las casas. Lo ideal es, tampoco sirve porque hay gente que nos llama para hacer ese trabajo en verano. No sirve porque el polvillo, la suciedad que hay en el ambiente... Falta mucho todavía para prenderlo. Falta mucho, claro. Hay que emponcharlo al calefactor, hay que taparlo para que no se vuelva a ensuciar. Hay distintos tipos de calefactores, unos que se ensucian más fácil que otros. Entonces, lo ideal es marzo, abril, y para que no nos agarre en apuro y el calefactor que no esté en uso, obviamente. En términos generales, a nivel Maciá, nos decías que es poca la gente que tiene conducta de cuidado. Sí. La verdad que sí. Es poca vos sabés que mayormente el tema se preocupan por el calefactor. Hay que revisar el artefacto, obviamente, la llama, se preocupan por casi olor, a veces tizna, a veces larga la llama muy anaranjada, que esos son síntomas de que algo no está funcionando bien, a pesar de que el calefactor ande y caliente, pero no está haciendo una buena combustión. Es decir, si la llama está anaranjada es porque hay algo mal. Sí, seguro. Tiene que estar azul, ¿no? Tiene que estar azul, en lo posible bastante azul, o más azul que naranja. Bien. Hay veces que es la propia suciedad que tiene el calefactor y hay veces que puede haber problemas en el conducto de ventilación. Y es donde vos tenés que sacar el artefacto, dejás la casa sin calefacción y ahí es donde la gente dice, no, pará, ya estamos en pleno frío, lo dejamos. Claro. Y ahí es donde hacemos las cosas mal, digamos. Claro. Lo mismo el calefón, los termotanques también. Normalmente, casualmente en esta época estamos sintiendo mucho olor a gas y donde está, generalmente se da, donde están los artefactos en piloto, calefón, termotanque, se pasa de olor. Acá tenemos una particularidad que acá en Maciá... Pero perdón que te corte, pero con el calefón también hay que tener cuidado porque expulsa monóxido de carbono, ¿el calefón también? Sí, seguro. Seguro. A pesar de que tiene el conducto, hay que revisar el conducto de ventilación por donde sale el monóxido. Pero hay que revisarlo. Sí. El calefón es un artefacto de alto consumo. Si se quiere, sería el artefacto de mayor consumo dentro de una vivienda. Claro. Fuera de una caldera, que ya eso es otro sistema, pero también requiere un mantenimiento anual, ese tipo de artefactos. Porque generan precisamente mucha combustión al tener no alto consumo, es alto caudal de gas necesitan ese tipo de artefactos. Y te decía, en la llama piloto, acá en Maciá,
no tenemos el sistema automático. El gas natural no tiene olor, partamos de esa base. Se le agrega un olor. Acá en Maciá, como en muchas localidades chicas, se le agrega manual, no es automática. Y hay veces que se pasa, hay veces que se va al frío, va, viene, baja el consumo, aumenta el consumo, y hay veces que en el piloto se nota que hay mucho olor y no se alcanza a quemar. Puede pasar eso, o puede pasar que realmente haya una fuga de gas, una pérdida. Por eso es que le agregan ese odorizador. Claro, hay que revisar en ese caso. Hay que revisar. Bien. Hay que revisar. Pienso en que en estos días de mucho frío, que no todos los hogares tienen un calefactor o una calefacción adecuada para revisar, y hablabas del color de la llama, y pienso en las cocinas. Mucha gente usa la cocina, no digo que esté bien, pero es habitual que en las casas que no hay calefactor se use o el horno, se prende el horno un rato. También esto es recontra peligroso también, ¿o no? Sí, es común y lamentablemente peligroso. No está dando abasto nada de lo que hablábamos hace un ratito, fuera de aire. Es tanto frío que todo el mundo estamos ayudando, o con alguna estufita eléctrica, aún teniendo este calefactor. Está faltando temperatura en los calefones, en los termotanques, en las calderas, y han quedado chicos los calefactores. Entonces, ¿qué hacemos? Prendemos una hornalla a la cocina o el horno. Yo lo que sugiero es, bueno, eso no debería porque por ahí nos olvidamos de la hornalla prendida, se apaga por alguna corriente de aire y ahí tenemos una fuga continua de gas, y eso sería realmente peligroso. Pero bueno, si es por recomendación, el horno no, definitivamente el horno no. Bien. Porque el horno es lo que mayor consume el oxígeno y desprende monóxido de carbono al ambiente. Estamos hablando de 3.000, 4.000 calorías. Si vos prendés una hornalla vas a tener 1.000 calorías, 800 calorías, 1.500. No es tanto, pero no se debe porque precisamente no es para calefaccionar ese tipo de artefactos. Bien, bien. Cuando tenemos un calefactor o alguna otra forma de calefaccionar, no sé, alguna pantalla conectada al gas natural, bueno, nos explicabas cómo darnos cuenta si hay algo mal, por el tema de la llama, por los olores y demás, pero hay forma de saber mediante olores. A ver si soy claro con mi pregunta, porque ha pasado casos donde la gente no se da cuenta y lamentablemente, bueno, estamos hablando de este caso de Buenos Aires, que fallecieron lamentablemente 5 personas. Digo, uno imagina, ¿no?, cómo si estaban despiertas, cómo no se dieron cuenta que había fuerte olor. Hablábamos fuera de aire también que te arranca a doler la cabeza, también esos son síntomas claros que hay que prestarle atención. Sí, tal cual. Dolor de cabeza, ardor en los ojos, ardor en la nariz, empieza a picar la nariz, se empieza a sentir como una especie de olor a querosén. Eso es mala combustión, o sea, es desprendimiento de monóxido de carbono. Yo la verdad que científicamente no entiendo cómo no nos damos cuenta, cómo nos podemos desvanecer, porque antes sentimos algo, sentimos un mareo, sentimos un dolor de cabeza, se nos busca nublar la vista, un olorcito, un mínimo olorcito a gas. Claro. Acá la gente te llama que le hace olor la cabeza, y sí, es verdad, hay gente que no lo percibe, hay gente que se le cierra el pecho, y bueno, o hace el dolor de cabeza. No sé, son distintos ambientes. Por ahí en un baño es distinto porque es más chico, no tiene ventilación directamente, por ahí sí, pero bueno, el vapor por ahí directamente te desvanece y algo se bloquea, evidentemente. Es como una reacción de un efecto, una droga, claro, éter, por decirte, cuando te dormís, ¿no? Evidentemente no somos capaces, ante una eventual fuga de esa, que antes de percibir eso, no somos capaces de ir a abrir alguna ventana o salir directamente afuera. Evidentemente algo se bloquea. Es importante tener ventilación a la hora de, bueno, tengo el calefactor prendido en el comedor o en la pieza. ¿Tengo que dejar algo abierto por las dudas o no es necesario? Sí, siempre es bueno. En la pieza no, porque el tipo de artefacto que se usa en las habitaciones o en cualquier lugar de la casa se puede colocar un calefactor tiro balanceado. Pero en dormitorio sí o sí tiene que ser tiro balanceado. Ese tipo de artefactos, si falla, nosotros estamos durmiendo, nos vamos a despertar con el calefactor apagado porque falló, pero no con olor a gas. Claro. Porque el olor a gas va a estar pero para afuera.
Pero si estamos en un ambiente, te tiraste en un sillón, en el living, y tenés un calefactor sin salida, que son seguros, pero pueden fallar, y tiran el monóxido toman del ambiente y tiran el monóxido hacia el ambiente, tapaste la rejilla porque hay mucho viento, y vos te tiraste a dormir una siestita y lamentablemente no te enteraste, claro, y no te despertás. Eso no quiero ser drástico, pero sí, puede pasar. Es así. Tenemos que tener ventilación, sí, hay que limpiarlas y no las limpiamos. Se llenan de telitas de araña, y no ventilan como tienen que ventilar. Sí, claro. Eso es fundamental, las ventilaciones, tanto las rejillas de ventilación como los conductos de ventilación de los artefactos. En este caso sería de los tiros balanceados, los termotanques, calderas y calefones. Vuelvo a la primera pregunta, Danilo. Ya estamos un poco tarde para limpiar y para ver los artefactos, pero digo, algún oyente escuchando en su casa la radio dice, che, la verdad que a mí el calefactor me está haciendo doler la cabeza, la llama está naranja, ya está, se puede apagar, digo, lo apago, me abrigo adentro de mi casa y llamo a un gasista matriculado. Sí, seguro. Que se puede, digamos, revisar. Sí, antes de tomar riesgos directamente, más bien desistir ese día que estamos congelados, pero por ahí hay que sacarlo porque hay artefactos, los tiros balanceados generalmente hay que sacarlo, para hacer un buen trabajo hay que sacarlo. Por ahí se puede hacer puesto, pero bueno, lo que la gente rehace a veces es, bueno, un día como hoy, le decimos, tenemos que llevar el calefactor, hay que apagarlo, vamos a esperar. Claro. Y en la espera es ahí donde cometemos el error, que el frío sigue y nos olvidamos. Se olvida el dueño de casa y me olvido yo de pasar, nos olvidamos y ahí quedó el artefacto. Más vale pasar un poquito de frío y hacerlo revisar, porque cuando está haciendo esa llama, cuando no es la llama pura, o está largando humo, está tiznando la pared, está haciendo un olor raro, tipo olor a querosén, porque es realmente un olor a querosén, algo hay que hacer porque eso está quemando mal. Bien. Está haciendo una mala combustión. ¿Qué pasa con las pantallas que van a la garrafa, por ejemplo? ¿También hay que tener ciertos cuidados? La gente que no tiene gas natural, por ejemplo. Sí, lo mismo también. No estar en lugar, no ponerlo en lugares muy cerrados, en lo posible que no la lleven al baño, que acostumbramos. Yo cuando no tenía gas natural, vivía en un barrio, no teníamos y llevábamos la pantallista. Pero la llevo... Disculpen, me tiene mal el resfrío. No, sí. Llevar la pantallita, ambientar el baño, sacarla y después sí bañarse. Claro. Tomar esos recados. Y ni hablar, no dormir con una pantalla prendida. Por más que tenga ventilación la casa, no. Cuando nos vamos a dormir tenemos que apagarla. Y apagarla si vamos a salir de casa. Como salgo una hora y vuelvo a apagarla, ¿no? También. Sí. Y revisarla que esté partida, que no esté partida, que esté sana, que no haga ese ruidito, porque ahí es donde está, hay parte del gas que no se está quemando. Quiere decir que se partió la losa, entonces ahí está escapando gas. Ahí hay que cambiar la pantalla. Bien. Danilo, bueno, creo que hicimos un panorama general, a tener cuidado, a prestar atención, más ante estos fríos intensos que estamos teniendo en gran parte de la República Argentina, a prestarle atención y a darle bolillas a estos temas. Creo que hemos atacado todo, ¿no? Un panorama general, no sé si tenés algo en el tintero para agregar, alguna recomendación que no te hayamos preguntado. Sí, déjame decir que bueno, la gente que no tenga dudas, que llame, vamos, revisamos, y por lo menos, si lo dejamos para más adelante, que quede tranquilo que puede usar el artefacto en cuestión. Y la otra cosita, tenemos que tratar de ser racional con el uso del gas, esto ya lo venimos escuchando, también con la luz, pero estamos atravesando un momento crítico. Hoy veíamos, yo miraba la tele, ayer fue el pico de consumo máximo en Argentina. Estamos en las plantas, en las localidades de acá, Maciá, Villaguay, Galarza, están por sobre el pico que acostumbramos a tener nosotros de caudal de gas. Mirá vos. Lo pasamos. Está habiendo llamados de atención hacia las industrias. Las industrias de grandes consumos contratan una capacidad de consumo, ¿sí? Por decir, 100 metros cúbicos por día. Claro. Bueno, están sobrepasando eso.
¿Qué es lo que está haciendo las empresas administradoras de gas? Están llamando la atención, están notificando que traten de usar menos, porque si no van a tener que empezar a cortar, porque obviamente tienen que darle prioridad a los hospitales, comedores. ¿Qué es lo que está pasando casas, con estaciones de servicio? Exactamente, ya empezaron, con la GNC ya empezaron y siguen las industrias. Lamentablemente esto a nivel país y economía ni hablar, no influye un montonazo. Estaba leyendo esta mañana que estamos consumiendo un 25% más en comparación del año pasado. Sí. 25% a nivel país, ¿no? Es mucho, ¿no? Sí, sin duda que se da por el frío, ni hablar. Pero bueno, hay empresas que también por ahí están trabajando a mayor capacidad por la temporada, cerealeras, por decirte, y bueno, están a full y salimos de plena cosecha, y bueno, eso también no colabora con el tema de los picos de consumo. Así que bueno, espero que no tengamos mayores inconvenientes con este tema. Seguro. Sí. Danilo, muchas gracias por acercarte a la radio, ¿eh? Gracias a ustedes. Danilo Fabro es es personal de Servihouse, es gasista matriculado, charlando sobre los cuidados que hay que tener en esta época invernal a la hora de calefaccionar los ambientes.